¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Esta vez vamos a hablar con el doctor Iván Cancino. Él es el representante legal, el abogado defensor de Marelvis Mesa. Recordarán ustedes a la ex niñera de la ahora canciller de la República, Laura Sarabia, y que resultó víctima de unas interceptaciones, de unos seguimientos que se orquestaron desde la Policía Nacional y que derivaron en una interferencia pues a sus comunicaciones con su familia, con amigos. Todo el escándalo ya lleva o ya paró en algunas condenas, pero hay más. La noticia en este momento la tiene el doctor Iván Cancino y es que ya están alistando lo que sería una demanda en contra del Estado, podría decirlo, o en contra de quien pues, sería responsable en todo este asunto. Doctor Iván Cancino, muchas gracias por atender esta comunicación con Semana. No, señora, a usted, a toda la audiencia de Semana, un gran saludo especial para todos y todas. Bueno, doctor Iván Cancino, ¿qué es lo que se viene entonces en este caso de Marelvis Mesa, la víctima de estas interceptaciones ilegales que ocurrieron desde la Policía Nacional? Bueno, aquí lo importante es que miembros de la Policía Nacional, por lo tanto el Estado colombiano, aceptaron cargos. Y al aceptar cargos, pues obviamente que queda claro que la policía como institución, así sean unos pocos efectivos, participó en la comisión de actos delictivos causando graves perjuicios a Marelvis Mesa, a otras personas y a sus familias. Por lo tanto, en muy poco tiempo estaremos presentando una demanda de responsabilidad contra el Estado colombiano, específicamente la Policía Nacional y por supuesto el Ministerio de Defensa, que es el ente al que está adscrito la policía. Y eso es obviamente porque Marelvis nunca ha perseguido dinero, sino verdad y justicia. Pero es absolutamente claro que hay perjuicios que se causaron y que tiene todo el derecho a recibirlo porque ha sido muy perjudicada durante tanto tiempo que no ha podido tener contacto con su hija, con su familia, con sus hermanos, con sus progenitores, que no ha podido trabajar y que por lo tanto obviamente su parte económica ha sido gravemente afectada y alguien tiene que responder por eso. Ese sería uno de los argumentos, doctor Cancino, respecto de esa demanda. ¿Qué otro asunto se incluirá para demostrarle a la justicia que claramente Marelvis Mesa fue víctima de estas interceptaciones telefónicas o a sus comunicaciones y que eso se convirtió en un problema para su tranquilidad? Y estamos hablando incluso de la tranquilidad económica porque entendemos ella no ha logrado conseguir trabajo o llevar o retomar pues su vida. No, por supuesto que no, porque todavía tiene miedo, que ese es otro punto muy importante. Aquí no hay que olvidar que una abogada salió del país, entre otras cosas, por amenazas contra su vida, que muchos abogados de ese proceso han y hemos sido amenazados, unos en forma más directa, otros en forma menos directa. Y no hay que olvidar que el sistema de protección de la Fiscalía colombiana es muy precario. Es absolutamente absurdo que personas que han cometido graves delitos tengan esquemas importantes de protección de la UNP o de la Fiscalía y puedan andar en restaurantes, fiestas, centros comerciales, mientras que la víctima, como Marelvis Mesa, tuvo que vivir escondida, no podía hablar ni siquiera con nosotros, sus abogados, sin un operativo previo y en ciertos lugares y que hoy en día pues prácticamente que no tenga ninguna protección, así que su vida sigue siendo afectada, sus condiciones de existencia siguen siendo afectadas, su labor económica, su labor social, familiar, sigue teniendo unas graves brechas y huecos que por ahora son insalvables y que obviamente hay que cuantificarse en una pretensión económica y en una petición de excusas públicas y otras serie de garantías y de situaciones que vienen de lo económico y de lo no económico para restablecer lo mejor posible las condiciones de vida de Marelvis Mesa, su familia y las otras personas que han sido víctimas de estos hechos. Eso justamente le quería consultar, doctor Cancino, porque Marelvis Mesa fue como la víctima directa, fue contra ella que se adelantó esta persecución, pero hubo otras personas que, por ejemplo, en el escenario del terminal de transportes, que fueron perseguidos, que fueron requisados
otras comunicaciones, porque no solo el teléfono de Marelvis Mesa estaba en ese listado, en ese falso informe que adelantó la policía, sino que otras personas estaban allí, en ese listado de teléfonos a interceptar. ¿La demanda incluirá a esas personas o ellos van a hacerlo por aparte? No, nosotros vamos con la representación que tenemos, pero estoy absolutamente seguro que las otras víctimas deben estar pensando en lo mismo. Esos bochornosos hechos que la revista dio absolutamente clara muestra para que el país lo viera de la humillación que sufrieron en la terminal de transportes, todo lo que sucedieron con interceptaciones que volvieron delincuentes a personas que no lo eran y que de una manera u otra llevaron también a perder empleos, a no conseguir empleos, a sufrir humillaciones públicas, pues claro que cada uno de ellos tendrá el derecho y estoy seguro que lo harán. Nosotros respondemos por nuestros clientes y obviamente que lo haremos. Además, esto es solo un capítulo. El capítulo del polígrafo sigue pendiente y ahí también tiene que haber responsables y tiene que haber condenas y las perseguiremos durante todo este año porque no nos olvidamos y no vamos a dejar que Colombia olvide que ese también es un capítulo muy difícil y muy claro de la posible comisión de delitos también por parte de funcionarios de la Policía Nacional contra personas absolutamente indefensas y humildes que ni eran trabajadores del Estado ni eran miembros de la fuerza pública y que no tenían por qué soportar esa humillación y esa carga a las que fueron sometidos. Bueno, eso es importante recordar, hay esos capítulos que siguen pendientes, doctor Cancino, pero en cuanto al tema de la demanda, ¿ya tienen pensado un monto de la demanda? ¿Cómo se calcula? Como para explicarle a las personas No, que están viendo esta entrevista cómo funciona esto. no, eso es lo que falta, pero obviamente es sencillo. No vayan a pensar que va a ser una petición tampoco desproporcionada, pero el primer cálculo es sencillo. Lo que ella ganaba por el número de días y meses y o meses que no pudo trabajar, indexado a la actualidad. Ese es uno claro. El daño moral es otro que ese es menos objetivo, menos fácil de cuantificar. Para eso estamos solicitando un perito para que nos ayude en eso y obviamente la alteración de las condiciones de existencia que tiene otra tasación diferente. Pero no le puedo dar un número porque no lo tenemos. Apenas esté la demanda radicada, por supuesto que el país conocerá el texto, eso no es reservado, eso no es secreto y ahí estará el monto establecido. Y en estas circunstancias, doctor Cancino, ¿cómo funciona? Digamos ya como para explicarle a las personas cómo funciona esto de la demanda. ¿Se radica ante un juzgado, se radica ante el Consejo de Estado? ¿Ante quién se radica? ¿Y cuál es la dinámica? ¿Cómo funciona de ahí en adelante? Sí, la competencia todavía tampoco la tenemos definida, pero puede ser ante un juzgado administrativo quien tendrá la primera instancia, después el tribunal administrativo. No son procesos cortos, pero aquí esperamos que la Policía Nacional tenga la dignidad de conciliar con ella y solucionar rápido el problema, porque para mí la demanda es muy clara. Pero si no aceptan la conciliación, pues obviamente que iremos hasta las últimas instancias sin importar lo que se demore. Aquí es importante que en el caso de las interceptaciones telefónicas ya hay unas personas que acordaron con la fiscalía, con la justicia, con las víctimas, reconocieron su responsabilidad. ¿Eso es primordial para incluir dentro de la demanda? Claro, porque después no van a poder decir que es que fue una culpabilidad parcial o que no tuvieron garantías. No, aquí son miembros de la fuerza pública, agentes del Estado pertenecientes a la Policía Nacional que cometieron delitos contra una persona humilde y desprotegida, de tal suerte que ese hecho no va a admitir ninguna controversia desde ningún punto de vista. Y la responsabilidad en este caso, bueno, está en ellos. Fueron ellos los que cometieron esas Claro. interceptaciones, La esa violación. responsabilidad penal es individual, pero la responsabilidad administrativa también depende del órgano del Estado al que ellos pertenecían. Le pongo un ejemplo fácil para que lo entiendan. Por ejemplo, si un fiscal priva ilegalmente a una persona de la libertad, el delito responde el fiscal y económicamente también podrá responder el fiscal, pero el fiscal depende de la Fiscalía General de la Nación.
de tal manera que la persona puede demandar o presentar una demanda contra la fiscalía por los perjuicios causados. Aquí es lo mismo, los policías pertenecían, valga la redundancia, a la Policía Nacional. La Policía Nacional está adscrita a un ministerio y por lo tanto hay que presentar la demanda frente a varias de esas personas jurídicas de carácter público para que tenga absolutamente toda la fortaleza y la seriedad de la misma. Perfecto. Ya varias personas o varios policías de estos aceptaron esa responsabilidad, pero dos siguen pendientes en un escenario ya de juicio. No, no hace falta esperar a que termine el juicio con estos dos o simplemente con los preacordados ya se puede. No, con los preacordados ya se puede. Es más, si a los que están en juicio les llega a prosperar la condena, pues obviamente que será aún peor todavía porque hay más personas de la policía involucradas, pero que no hayan aceptado cargos o incluso que hipotéticamente salgan inocentes, no le quitan ninguna veracidad o poder o fuerza a la demanda que estamos planteando porque ya hay miembros de la policía que reconocieron su actuar criminal. Bueno, y en ese caso hipotético de ese juicio que se viene adelantando, ¿cómo ven las cosas ustedes en este momento? ¿Avanza bien? ¿Se está demorando? Sí, ¿Qué es lo que está no, ocurriendo? no, ya estamos en la práctica probatoria. Es un tema que tiene que terminar para mí en primera instancia antes de mitad de año. Eso no va a tener una demora mayor a eso. Bueno, y realmente en el caso del polígrafo, ahí sí, y es la percepción que tenemos nosotros o que seguramente tendrá el país, hay un cuello de botella ahí porque hay una discusión sobre la justicia penal militar, sobre la justicia ordinaria, realmente qué es lo que puede ocurrir ahí. Mire, yo no tengo ninguna confianza en lo personal en este caso específico en la justicia penal militar. Pero se lo quiero decir, si se lo llevan para la justicia penal militar, si se lo llevan para la justicia divina, si se lo llevan, el resultado tiene que ser el mismo. Aquí se cometieron delitos. ¿Quién los cometió? Ya será lo que toca responsabilizarlos. Pero por supuesto que hay delitos en esa prueba. Ya quién los cometió, pues no importa qué justicia lo realice, no importa si son maniobras que se están haciendo por uno o por otro motivo. Lo único que sí tengo claro es que de definirse la competencia, la jurisdicción, perdón, para la justicia penal militar, pediré la veeduría internacional de cuanto órgano defensor de derechos humanos exista, porque aquí no vamos a dejar que haya impunidad. No, no hay, claramente la defensa de estos policías ha manifestado que fueron actos en el servicio, que si hay algo que investigar, ocurrió en el marco de esas actuaciones como funcionarios de policía de la seguridad presidencial. Pero es claro, para el país, para los que hemos estado atentos a este proceso, es que Marelvis Mesa ni era funcionaria de la seguridad de presidencia como para estar sentada en los sótanos frente a la Casa de Nariño. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. ¿Cuál era el tema de seguridad nacional? Como era de seguridad nacional, entonces van a decir, no tengo que decirlo, pero lo que han dado a entender es que eran unos papeles. Primero que hacen unos papeles de seguridad nacional por fuera de su ámbito de protección, que son las oficinas de los funcionarios públicos. Unos papeles de seguridad nacional no tienen que estar en la maleta o en la casa de nadie, y menos venir de un viaje, de otro viaje. Tienen que tener los canales de protección. Así que esa historia, pues es poco creíble, pero digamos que se le cree. ¿Qué tiene que ver Marelvis Mesa con seguridad nacional? Si era la niñera, no tenía contrato público, no era servidora pública, no, que es que tienen que reaccionar para hacerle polígrafo a quién. El polígrafo posterior no se le hace a una niñera, y menos en la manera como se le hace, que lo que hicieron fue preguntarles por un delito que ya había sido denunciado, sin la presencia de un abogado, sin advertirle, como se puede ver ahí, y solo diciéndole que era voluntario cuando ya estaba sentada en un sótano o semisótano ante policía, y además había sido conducida voluntariamente en un vehículo con un conductor a hacerle esa prueba de polígrafo. Además, según Marelvi, se le raparon su celular para sacarle información. Eso desde ningún punto de vista ni es normal, ni es explicable, ni está en las funciones de nadie. Ahora, si es delito o no, que yo considero que tiene mucha potencialidad de ser delito, lo definirá un juez.
Pero vuelvo y le repito, si es en la justicia penal militar, pediré toda la veeduría internacional para que esté encima de ese caso. Marelvis Mesa se convirtió en víctima, por supuesto, de esas interceptaciones ilegales, del polígrafo que se adelantó en la seguridad presidencial, pero también en testigo. Ella fue testigo, un testigo que llevó claramente a que las personas implicadas terminaran preacordando con la fiscalía. Ese escenario de testigo también la llevó a una casa de protección. Ella en semana aquí, nosotros la entrevistamos, doctor, y nos contaba la situación tan difícil que tuvo que vivir allá, o sea, y que posiblemente puedan estar pasando también otros testigos. Claro, pero no es culpa de la fiscalía toda, es que el programa no tiene recursos, es muy flojo. Pero vuelvo y le repito, ¿cómo es posible que personas que delincan tengan esquemas blindados, que tengan esquemas de protección blindados, o sea, que estén blindados esos esquemas de protección de esas personas y Marelvis Mesa no tenga desprotección, ande solitaria y ni la ONP, ni la Fiscalía, ni nadie puedan proporcionarle una protección digna? Eso es algo que el país tiene que reflexionar y cuidarla, porque ella sigue siendo una persona con un alto riesgo porque los procesos no se han acabado. Exactamente, ella lo decía, ella decía que para salir, para estar en la calle, para hacer lo que podría hacer cualquier persona, se le convirtió en un problema. No tiene seguridad en este momento. En la calle, quienes la reconocen la señalan o la juzgan o incluso le reprochan. Es una situación bastante compleja para ella. Por supuesto, no tiene con qué hacer un mercado, le toca vivir de la caridad, de la generosidad. Incluso el otro día me autorizó, lo puedo decir, hago un vaqui y le dije, no, aguante un poquitico porque entonces la gente va a pensar que usted se está aprovechando de eso. Pero es una mujer con una dignidad muy alta, pero con unas necesidades también muy fuertes. Detrás de ella no hay nadie, no hay una persona que la financie, no hay un político como se ha dicho, no hay alguien que le dé aportes económicos. No, ella es una persona humilde, sola, que ha tenido que dar una lucha muy fuerte contra el Estado y pues eso también cada día que pase la pone más en peligro y aumenta obviamente la falta de condiciones dignas y humanas para vivir. Resulta siendo una paradoja realmente, doctor Cancino, lo que pasó con Marelvis Mesa, porque nosotros incluso, o el país, la vio en los comerciales, apoyando la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, acompañando toda esta iniciativa de cambio y terminó ella sometida, pues el Ministerio de Defensa hace parte del Estado, entonces sometida por el Estado, sometido por el gobierno a una situación bastante difícil de afrontar como es una interceptación telefónica y una persecución del Estado y del aparato judicial del país. Sí, yo no le quiero meter política a eso porque ella tampoco lo ha hecho, pero lo triste es que sí, una persona humilde está siendo perseguida y humillada en un gobierno en el que debía proteger a ese tipo de personas. Y yo pues tengo todavía por eso alguna fe en que cuando estén las demandas, la conciliación se haga efectiva porque va a ser una demanda muy ponderada, muy concreta y en el marco de las pretensiones normales con todo el soporte probatorio. Perfecto, pues doctor Cancino, le agradecemos de verdad por acompañarnos en esta entrevista, por darnos a conocer cuáles van Gracias. a ser las medidas entonces de aquí en adelante en lo que ocurre con el proceso de Marelvis Mesa, que ahora pues usted anuncia, dice va a iniciar entonces la demanda. Pues ahí tienen ustedes la información, es el doctor Iván Cancino, representante legal, abogado de Marelvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia, que fue víctima de interceptaciones, víctima de seguimientos de un polígrafo en los sótanos frente a la casa de Nariño y que no ha conseguido trabajo, que no tiene recursos, que asegura no tiene un político, ya lo dijo el doctor Cancino, no tiene un político o una rama política detrás financiándola, no es cierto, no tiene los recursos y entonces por ende va a acudir a una demanda contra el Estado por los daños y perjuicios económicos y morales que causaron todas estas interceptaciones. Ustedes podrán conocer más información de esta demanda en semana.com. Por ahora nos vamos despidiendo y le agradecemos que compartan toda esta información a través de sus redes sociales.